Sanitarios o permiten, non hai motivo para non poder vivir en normalidade. Este cambio de escenario coincide co verán e o Ministerio de Sanidade xunto á Asociación Dual alertan de actitudes eufóricas e conductas desinhibidas co alcohol nos mozos para recuperar o verán perdido. Raúl Izquierdo é psicólogo e director técnico da Asociación Dual. Señor Izquierdo, que tal? Moi bons días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hai risco certo para a poboación en xeral e os mozos e mozas en particular de situar o alcohol no centro desta recuperación de cara á normalidade? Pues entendemos que sí, que hay un riesgo grande de que este verano nos dirijamos a intentar celebrar el verano en vez de a disfrutar del verano o a descansar o a poder, digamos, relajarnos en cuanto que se vayan produciendo los hitos en la recuperación de la normalidad. Sí pensamos que vamos a pasar de una restricción muy intensa al principio, algo más moderada después, pero restricción al fin y al cabo, a una especie de eclosión en el verano de esto ha terminado y probablemente a cometer el error de anticipar un final de la pandemia que todavía no se ha producido y que mucho nos tememos que se va a demorar algunos meses. Claro, que o problema además que en España hai unha cultura en que o alcohol é a pócima máxima e máxica que debe acompañar toda a celebración. Aí tamén, por exemplo, os adultos somos un referente e temos que comportarnos como tal, como adultos. Claro, de hecho es que el alcohol forma parte de nuestra cultura, de nuestros usos y costumbres y lo utilizamos para las celebraciones y también lo utilizamos para tramitar las desgracias, ¿no? De hecho, siempre decimos a modo de broma que si España gana el Mundial nos emborrachamos y si lo pierde también. El caso es que está muy presente en nuestras vidas, en nuestro día a día, incluso por desgracia se configura como la alternativa de ocio número uno. Todo lo que hacemos en el ocio o muchas cosas de las que hacemos en nuestro ocio, los adultos, tiene que ver con el consumo de alcohol, así que los jóvenes y los menores pues lo imitan. Levamos máis dun ano recibindo consellos. Agora, pois, chega este con insistencia, sobre todo para os menores, para os mozos. Serán os mozos receptivos? Hombre, yo quiero pensar que sí. De hecho, ponemos un ejemplo. El año pasado, cuando empezaba el curso, dudábamos si los niños y los no tan niños, los adolescentes, iban a cumplir adecuadamente las medidas que se iban a imponer en los entornos escolares. Nosotros sabíamos a ciencia cierta que iban a ser ejemplares en su cumplimiento y así ha sido. Lo que pasa es que, obviamente, se van a exponer al entorno de máximo riesgo para el inicio o reinicio del consumo de alcohol, que es los contextos de veraneo, porque además ahí los adultos, los padres, entendemos que es el entorno, es un entorno en sí mismo seguro, simplemente por ser el entorno de las vacaciones, el pueblo o la playa. Y nos relajamos en el cuidado de nuestros hijos. Es decir, la tensión que normalmente mantenemos a lo largo del año en nuestra vivienda habitual, en verano relajamos esa tensión, entre otras cosas porque necesitamos relajarnos y necesitamos vacaciones, pero ojo que no podemos tomar vacaciones del cuidado y el control de nuestros hijos y no podemos tomar vacaciones del COVID porque todavía no ha terminado. Estamos vendo imaxes desa campaña Te falta un verano. Cando se elaboran este tipo de campañas parece que só vai dirixida aos mozos, pero os pais non poden quedar ao marxe, non? Los padres y los educadores en general, también los profesores, pero sí, en este caso, hablando del contexto del veraneo, pues obviamente los padres son fundamentales porque ejercen la autoridad natural y legal sobre sus hijos. Es decir, no es que tengan el derecho de regular su conducta, es que es una obligación. Es una obligación además legal. Y lo que no podemos pretender, que en algunos casos sí que lo hemos visto, es que algunos padres pretendan que sea el estado de alarma quien le ponga la hora de llegada a los hijos. Hombre, nosotros tenemos que poder regular normativamente la conducta de nuestros hijos, las normas de convivencia dentro de nuestro hogar, pactarlas, negociarlas, pero hombre, si tenemos un caso en el que no es posible pactar ni negociar, pues a lo mejor nos toca pasar a medidas impositivas o sancionadoras, pero que tampoco nos tiene que dar demasiado miedo. En el entorno social habitual convivimos con medidas sancionadoras. Cuando no hacemos las cosas bien o cometemos infracciones, no pasa nada, estamos educando para socializar. Raúl, no verán pasado poñamos a nota na advertencia de responsabilidade dos mozos cos seus maiores, cos seus avós, que si se pasaban, despois iban a visitalos, podían matalos. Este verán hai máis vacinados, os maiores, dende logo, están vacinados. Aparte desa chamada que creo que debe de seguir sendo vixente, que outras chamadas de atención podemos, digamos, facer para penetrar ben en estes mozos?
Hay que pedirles, sobre todo nuestras campañas relacionadas con el inicio temprano del consumo de alcohol, lo que pretenden es posponer ese inicio. Es decir, los datos nos dicen a través de la encuesta Studes del Plan Nacional sobre Drogas en entornos académicos entre 14 y 18 años que el inicio en el consumo de alcohol se produce a los 14 años cuando legalmente está establecido en los 18. Entonces, sabemos que probablemente no vamos a conseguir que se empiece a ver a los 18, que eso va a suceder antes, pero por lo menos que no suceda a los 14, que sea a los 15, y si es a los 16 mejor. Es decir, posponer en la medida de lo posible ese inicio para que sea el joven sea un poquito más mayor, algo más maduro y lo pueda integrar de una manera más adecuada a nuestra cultura y a nuestros usos y costumbres y no tanto a través de los fenómenos del botellón, donde lo que se genera es un patrón de consumo basado en la sobreingesta competitiva entre unos y otros que da lugar a episodios de urgencia sanitaria como los comas etílicos. Entonces, por favor, paciencia. Beberán, tampoco es que sea un objetivo, pero llegará el momento en que puedan beber y ya se sientan mayores, pero que disfruten de la infancia y de la pubertad un poco más de tiempo de la adolescencia. Eso sobre todo. Advertencias, sí, pero tamén normativa. A prohibición dos botellóns en espazos públicos está a ser efectiva. Que outros cambios normativos hai que introducir? Hombre, la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas sí habla de la posibilidad de intentar apostar por medidas de control ambiental, es decir, intentar que no se beba en la calle, que es algo que es muy de nuestra cultura, pero sí intentar que los espacios para el consumo de alcohol se ubiquen en contextos concretos, en los locales de hostelería, en terrazas, etcétera. Eso, obviamente, que es algo, insisto, que cuesta pensar que en nuestra cultura vayamos a transigir con este tipo de medidas, sí que probablemente sea algo a lo que podamos tender. Es difícil, pero igual que, por ejemplo, antes se nos hacía impensable que las discotecas cerraran a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana, hablo de antes de la pandemia, y ya lo están haciendo y no pasa nada, y se favorece el descanso de los vecinos, ¿no? Raúl Izquierdo, director técnico da Asociación Dual, grazas por atendernos. Insistimos que o verán non se esgota nunha sola noite e, por tanto, tranquilidade, disfrute e, sobre todo, os menores que garden eses anos de infancia e adolescencia disfrutándose en alcohol, que é moi bonito. Raúl, grazas, moi bons días, pasa un bo día. Estupendo, muy buenos días, cuídense mucho, adiós.